La cueva de Lascaux. La cueva prehistórica fue descubierta el 12 de septiembre de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial en la región de Montignac. Localización de la cueva de Lascaux en Francia. El descubrimiento de la caverna se llevó a cabo por 4 jóvenes: Marcel Rabidat, Jacques Marsal, Georges Agnel, Simon Cuencat. Mientras buscaban a su perro robot, que se había adentrado entre unos arbustos y había dejado al descubierto la entrada a la cueva. La entrada de la caverna había aparecido ya en 1920 por la caída de un abeto durante una tormenta, cuyas raíces dejaron una apertura en el suelo. Los locales, con poco espíritu de aventura, habían tapado el agujero para evitar que su ganado cayera, hasta que Robot había encontrado la misteriosa entrada. Los jóvenes pudieron entrar a una sección de la cueva e iluminarla, donde pudieron reconocer algunas de las pinturas. Durante 4 días guardaron el secreto hasta que dieron cuenta de su hallazgo a su profesor León Laval, quien 6 días después fue a la cueva. Se impactó muchísimo por las pinturas. Solo pudo hilar 2 palabras: ¡Oh, mierda!, echándose a llorar de admiración. El abate Henry Breuil, padre de la prehistoria francesa, se enteró del descubrimiento por unos bocetos que le mostraron. Para el 21 de septiembre, Breuil ya se encontraba en Montignac. Durante 3 meses, el abad estudió la cueva. Desde un primer momento se dio cuenta de la autenticidad de las pinturas y declaró que era una de las más bellas que había conocido. Debido a la guerra, deciden cerrarla para protegerla, pero la noticia se coló a la prensa, de manera que Breuil daba conferencias al aire libre hablando de la misma. En la foto de izquierda a derecha, León Laval, Marcel Rabinat, Jacques Marchal y el abate Breuil. Periódico Le Journal, 29 de septiembre de 1940, anunciando el descubrimiento de la Grotte de Lascaux. En el periódico pueden leerse algunas menciones de la Segunda Guerra Mundial, como la Segunda Gran Batalla de Arien, o la alianza entre Alemania, Italia y Japón. En el momento del descubrimiento, París ya había sido ocupada por los nazis. El abate Henry Breuil realizando el calco de un caballo de la cueva de Lascaux. Breuil explica a otros prehistoriadores las figuras de la cueva. Vale la pena observar la atención de los presentes y el gran toro negro a sus espaldas. La cueva fue reabierta y los trabajos reanudados en 1948. La cueva fue visitada durante los 15 años que estuvo abierta por alrededor de 1 millón de personas. Pero estas visitas multitudinarias alteraron la estabilidad de la temperatura y la humedad de la gruta. Se instaló un sistema de aire acondicionado e iluminación sin ninguna supervisión arqueológica, lo que derivó en la proliferación de algas, bacterias y hongos que amenazaron con destruir las pinturas. En 1962, la cueva se cerró al público y se realizaron análisis científicos para detener la enfermedad verde y blanca. Al final, una comisión científica logró parar la proliferación. Sin embargo, en 1999 se sustituyó el aire acondicionado y ello generó una nueva crisis sanitaria de la cueva, que no ha sido resuelta del todo. La cueva mide en total 243 metros cuadrados. Los artistas hicieron 1963 figuras. De entre todas ellas solo hay un ser humano y casi la mitad son animales, 915. El animal dominante es el caballo, con un total de 354 representaciones, así que los equinos son el 60% de la fauna. Hay 90 ciervos y el 4.6% son reses, incluyendo vacas y toros. Los bisontes son el 4.3%. Hay también 7 felinos: un pájaro, un oso, un rinoceronte y un animal fantástico. Hay animales
que están ausentes como los mamut. Una quinta parte de las figuras individuales son signos geométricos que pueden ser seriales de puntos, cuadrados, redecillas, ajedrezados. Hay una cantidad enorme de grabados, solo en la sección del ábside tiene alrededor de 1000. Las pinturas no fueron hechas por un artista solitario, sino que es fruto de un esfuerzo colectivo. Fueron llevadas a cabo durante decenas, cientos o miles de años. Por momentos parece haber ciertas convicciones estilísticas. Plano general de la cueva de Lascaux. La sala de los toros. Plano de la sala de los toros. 17 caballos, 11 toros, 6 ciervos, unicornio y un oso solitario pintado en el interior del cuerpo de un toro. La sala de los toros es una rotonda oval de 6 a 7 metros de ancho y 20 metros de largo. Las figuras de la cueva han podido datarse en 18.600 años. La gran sala está cubierta por una capa de calcita blanca translúcida que produce un aspecto brillante. Debido a la dureza de la piedra del techo, no hay estalactitas. La sala muestra una procesión en fila india de animales convergentes que parecen dirigirse al agujero central al final de la sala, con excepción de un toro y los venados. La sala demuestra una cierta planificación, en parte por la composición y en parte por las dimensiones de los toros, que pueden ser hasta de 5 metros de largo. Aunque las imágenes fueron quizás hechas en diferentes momentos, parece haber un ensamble. No es una disposición hecha al azar y puede considerarse como una totalidad. Dadas las dimensiones de la sala, es posible que se llevasen a cabo ritos o danzas. La iluminación de la sala, las sombras, darían sensación de movimiento a las imágenes. La primera figura de la cueva es la cabeza y parte del cuerpo de un caballo, que apunta a la entrada. Es el único equino que está orientado en esta dirección y parece indicar quién ostenta el dominio de la cueva. En la imagen podemos ver el lado izquierdo de la sala de los toros, arriba, y el lado derecho, abajo. El equivocadamente nombrado como unicornio es un animal que no existe en la fauna paleolítica. Parece ser un híbrido entre un felino, que se identifica por las manchas parecidas a las del leopardo, y un animal con cornamenta, quizás un rinoceronte. Su vientre está dilatado y tiene una joroba. Pertenece a la categoría sumamente escasa en las pinturas paleolíticas de ser un animal fantástico que representa un enigma. Este caballo es el más completo de la sala y ocupa la parte central del panel. Es el único animal bicromo rojo y negro de esta pared. Su cabeza y su cuerpo fueron hechos con la técnica de soufflé y estarcido. Se marcaron con pincel la línea de la espalda, sus patas, la cola, el vientre y la cabeza. El primer toro es una figura monumental orientada hacia el fondo de la galería. Aunque solo está pintada una parte del animal, si hubiera sido completado, habría sido la más imponente del arte parietal. Tiene una cornamenta simétrica y fue pintado con técnicas de soplado, tamponado y pincel. El imponente toro del lado derecho de la sala mide 5.6 metros, siendo la más grande figura del arte rupestre que se conoce. Incluso es más grande que un ejemplar de tamaño natural. La ejecución del toro es verdaderamente notable, en todos sus elementos anatómicos. Galería axial. En la galería axial hay 190 pinturas, en total contando animales y signos. La galería axial es un pasadizo de 25 metros de largo por 2 metros de ancho. En él están pintadas animales tanto en las paredes como en los techos. Se pasa de una procesión ordenada de animales a de repente estar en medio de ellos. La galería es envolvente
y los animales parecen revolotear en una especie de remolino que hace que unos estén en los techos o completamente de cabeza. Algunos autores describen la estructura de la galería axial como el túnel o vórtice prototípico de la fase 2 de los estados alterados de conciencia. Las pinturas de la galería axial son las más intrincadas y delicadas de la cueva. La blancura de la calcita permitía una paleta más amplia de la habitual, que incluía rojos, tonos marrones, negros y amarillos. Muchos de los animales en la galería están en movimiento. Los animales pueden encontrarse tanto en el suelo ondulante de la cueva como en los techos. Junto a ellos hay signos que pueden ser figuras geométricas como un cuadrado, seriales de puntos, signos claviformes o redecillas. Galería axial, lado derecho. Dos íbices, uno negro y otro amarillo, formados ambos con muy pocos trazos, entre ambos una redecilla con un significado enigmático. Alrededor de ellos, numerosos caballos. La vaca es representada en el acto de saltar, con sus patas delanteras estiradas, su cuello extendido, la inclinación de sus patas traseras y el movimiento zigzagueante de la cola. Hacen de ella una imagen con un dinamismo vivaz. El caballo conocido como caballo chino, cuerpo regordete y patas cortas, tiene un contorno anatómico bien definido hecho a pincel. Los crines y el pelaje fueron proyectados con materia colorante. Los miembros del segundo plano están separados del cuerpo, tratamiento aplicado para sugerir una tercera dimensión. El caballo está rodeado de signos, uno sobre su cabeza en forma cuadrangular, rejilla, y otros signos ramificados en su vientre y en su pecho. Su cabeza, al igual que muchos caballos de Lascaux, es muy pequeña comparada con su masa corporal, lo que demuestra el grado de estilización particular de los pintores de la cueva. La vaca en la bóveda del pasaje muestra un claro dinamismo por la condición de su curvatura. Es de las pocas figuras que muestran una corrección de su contorno que puede observarse junto a su pecho. El ciervo, único ejemplar en esta sección de la cueva, tiene el cuerpo inclinado como si estuviera sentándose y la boca abierta indicando que el animal brama. En la parte inferior hay un serial de 11 puntos que terminan en un cuadrado. La vaca roja con negro y el caballo parecen estar unidos por la parte posterior. Alrededor del caballo hay 26 puntos negros que marcan un cierto contorno. La vaca con los cuernos semicaídos tiene algunos signos. El caballo, al final del pasaje, no corre sobre el piso, está flotando en el aire. Parece ser atraído hacia el estrecho túnel. Vista de la galería axial. Galería axial, lado izquierdo. El gran toro negro de la galería axial mide 3.7 metros de largo por 1,93 de alto. Fue realizado con las técnicas de pincel y pulverización. En la imagen hay una serie de superposiciones. Dentro del toro es posible distinguir dos vacas rojas y en la parte superior se ven las cornamentas y cabezas de otras vacas, en color ocre amarillo, que son difíciles de distinguir. Las superposiciones nos refieren a diferentes momentos en la composición de las figuras de la cueva. En este caso es evidente que el toro negro cubrió las figuras de las vacas que se encontraban antes. Ahora bien, lo que es difícil dilucidar es el propósito de estas yuxtaposiciones, pero a pesar de ello es claro que no es una cuestión azarosa, sino que se sirve a una cierta intencionalidad. Muchas de las figuras de la galería fueron realizadas con la técnica de estarcido y soufflé.
En la vaca roja se usa una ilusión óptica llamada anamorfosis. Se dibuja la figura deformada de tal modo que recupera su imagen sin deformaciones al ser vista desde un determinado ángulo. El pasaje conecta la sala de los toros a la nave y al ábside. Está caracterizado por una gran densidad de representaciones de lectura a menudo difícil. Varios centenares de figuras grabadas y pintadas, 385, han sido contadas e identificadas. Caballos, bisontes, íbices, bóvidos, ciervos y signos en corchete, en cruz y cuadrangulares. La nave. Plan de la nave. La nave contiene pinturas y grabados de unos 50 animales, así como 24 signos. El techo de la nave es alto, 5.5 metros, y la cámara de 25 metros de longitud. Desciende describiendo una pendiente bastante empinada. Este caballo, conocido como el caballo barbudo, se encuentra como otras figuras de Lascaux coloreado y grabado su contorno. Al centro de la nave se encuentra una imponente vaca negra. En sus patas y en su cola hay unos signos ajedrezados, con diferentes tonalidades que van desde tonos rojizos, marrones, amarillos, incluso púrpuras. Su significado es misterioso. Algunos han interpretado estas figuras como trampas, pero el estado apacible de la vaca parece descartar dicha posibilidad. Otros autores, como Lewis Williams, sugieren la presencia de signos entópicos, que se experimentan en los primeros estadios de los estados alterados de conciencia. Los ciervos aparecen nadando, solo sobresalen sus cabezas, cornamenta y cuello. Se diferencian del color de la roca, que podría hipotéticamente simular el agua. Los bisontes adosados, con sus colas levantadas, demuestran un proceso de excitación. Ambos están pintados en perspectiva, que a su vez es favorecida por el carácter convexo de la pared de roca. Los bisontes parecen salir de una grieta, y uno de ellos tiene un manchón rojo que puede referir a un cambio de su pelaje, algo típico de esta especie. El ábside está cubierto por un cúmulo denso de grabados, algunos de ellos muy difíciles de descifrar. Hay alrededor de 1000 grabados. Entre los grabados hay caballos, bisontes, toros, íbices, ciervos, un posible lobo y quizás un león. Solo en el ábside se encuentra la mitad de las creaciones artísticas de Lascaux. Tal vez alguna vez hubo pinturas, pero estas han desaparecido. Algunos grabados del ábside. Entre líneas confusas se pueden encontrar algunas figuras. Al final de la cueva se encuentra el divertículo de los felinos. Son un conjunto de 8 grabados de felinos. Quizás son un tipo de pantera. Hay numerosos signos y una figura muy singular de un caballo visto de frente, única en el arte paleolítico, ya que en general se muestran las imágenes de perfil. Felino y caballo de frente. En el pozo hay 8 figuras. Es la única escena de la cueva que posee un fuerte potencial narrativo. El bisonte tiene la cabeza baja como si estuviera embistiendo. Tiene la cola levantada y la melena erizada, demostrando un gesto de ira. Sus entrañas están colgando de su vientre y tiene lo que parece una lanza atravesando su cuerpo. Delante tiene un tosco hombre itifálico, cayendo hacia atrás, con cabeza de pájaro, con el miembro erecto y 4 dedos en la mano, semejante a las de un pájaro. Debajo del hombre hay un pájaro sobre una vara a la manera de un tótem. Más adelante, un rinoceronte con 6 puntos detrás de su cola levantada. Las interpretaciones de la escena son múltiples.
desde una escena de caza frustrada hasta una ceremonia chamánica donde éste adquiere un carácter zoomórfico, y el bisonte estaría levitando con sus patas no apoyadas en el suelo. En el pozo hay altas concentraciones de dióxido de carbono que produce estados alucinatorios. Bibliografía. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cultura científica y humanística. Juan Antonio Lavida Cáceres. Abril del 2020.